Pero, en fin, nosotros vamos a centrarnos solamente en la parte que llamamos más bien filosófica, porque es la epistemología, ¿no? Lo que llama es la epistemología, que después de esos 30 años, pues casi en la segunda mitad del siglo XX, que en los años 60, 70 es cuando Piaget se puso de moda en toda Europa en relación con la aparición en Francia de un movimiento científico filosófico llamado el estructuralismo, ¿no? En la que hay una aplicación y un desarrollo muy brillante de las ciencias humanas, sobre todo de algunas, como la lingüística de Saussure, la antropología por Levi Strauss, pues incluso en las matemáticas también los del grupo Bourbaki de Francia, o incluso pues en la psicología por Piaget, ¿no? La psicología estructuralista de Piaget. Es decir, Piaget tiene un libro que se llama El estructuralismo, está traducido, y ahí resume un poco lo que fue todo este movimiento. Y decíamos que, sin embargo, Piaget no aparece ahí como filósofo, aparece como psicólogo. Sin embargo, la parte principal de su desarrollo de esos años es la epistemología, lo que llama la epistemología genética, es decir, la explicación del conocimiento. Y esa epistemología, pues claro, Piaget creyó, por la moda también que había entonces, en la época de la Guerra Fría, de que tanto el positivismo lógico como el marxismo decían que la filosofía era una ciencia. El marxismo creía que tenía una teoría científica de la sociedad. Claro, no era científica, era filosófica e ideológica. En parte tenía algunos aspectos científicos, pero otros no, los materialismo histórico. Y por otra parte, el positivismo lógico, todo el neopositivismo, pues también creía que la filosofía debía ser una ciencia o una especie de análisis científico del lenguaje. Y esta moda que había, que es curioso, que se hablaba incluso de la muerte de la filosofía en esta época, que la filosofía iba a desaparecer, sustituida por la lógica, el neopositivismo, o por la historia o la ciencia, el marxismo, la ciencia histórica. Claro, estos son cosas que no son nuevas, ya ocurrieron en otras épocas en las que también hay momentos en que la filosofía parece que desaparece, hay poca creación, pero por eso Piaget en ese sentido pues pensó que su teoría de la epistemología genética que pretendía ser una filosofía científica. Sí, y entonces algunos ven a Piaget como una especie de positivista, ¿no? Que niega la filosofía, que quiere sustituirla por la ciencia. ¿No? Aunque luego en otras afirmaciones Piaget es contradictorio, porque dice que precisamente cuando hay revoluciones científicas es cuando más se desarrolla la filosofía, como pasó con Platón, con las matemáticas, con Descartes con la física, con Kant con Newton. Entonces lo que ocurre precisamente en el siglo XX, lo que Piaget ve en la segunda mitad es la aparición de una revolución en las ciencias cognitivas, ¿no? De la psicología, la lógica. Entonces, esta revolución, pues, lejos de matar la filosofía, lo que, según Piaget, tendría que provocar un renacimiento de una nueva filosofía. En ese sentido, interpretar Piaget es muy ambiguo en ese sentido, ¿no? Nosotros vamos a considerar que Piaget es medio filósofo, medio científico, ¿no? Es decir, hay unas partes de Piaget que son filosóficas, aunque él no lo quiera reconocer porque no estaba de moda o no estaba bien visto en esa época, y también porque él tenía una idea de la filosofía que rechazaba, que era la filosofía especulativa, que él había conocido en su juventud, que era la filosofía que se explicaba en Francia, de Bergson, o la filosofía de la fenomenología es una filosofía muy especulativa, o el idealismo, y en ese sentido Piaget quería una filosofía positiva, diríamos hoy, ¿no? No es que rechazar la filosofía, es que él consideraba que, creo, que se puede interpretar así, ¿no? Que una filosofía debía estar basada en todas estas discusiones del conocimiento, y él reprochaba mucho a los filósofos, profesores de filosofía entonces, que tenían una formación literaria, pero no tenían una formación científica, no conocían, no tenían una base científica para desarrollar sus ideas. Entonces, claro, Piaget decía que eso no había sido siempre así, que había filósofos como Leibniz o grandes filósofos como Descartes, que eran también
tenía una base científica y que su filosofía, si se desconocía esta base científica, no se podía entender. Yo creo que entonces podía ser más favorable a una filosofía que llamaríamos nosotros positiva, ¿no? Una filosofía que tiene que tener en cuenta los desarrollos de la ciencia, ¿no? No una filosofía científica, el filósofo no tiene que ser un científico, pero sí tiene que estar al tanto en general de cuáles son los descubrimientos de la ciencia. Sobre esos, cuando se trata de hablar del conocimiento, hay que tener en cuenta las ciencias cognitivas. No se puede hacer una teoría nueva del conocimiento desconociendo lo que están descubriendo los científicos. Y esto es un poco lo que hizo Piaget, lo que hace una filosofía positiva, ¿no? Es decir, la teoría del conocimiento de Piaget se puede interpretar así lo han interpretado muchos intérpretes. Piaget es medio filósofo, aunque él no quiera, ¿no? Es medio filósofo porque hay unos supuestos en teoría del conocimiento que, como vamos a ver, pues tienen mucho que ver con otras teorías anteriores. Bien, dicho esto, entonces vamos a pasar a exponer de una forma resumida, pues muy rápida, lo que es la teoría del conocimiento de Piaget, que es lo que cambia respecto a la teoría de la fenomenología o teorías de como Kant, ¿no? Las teorías anteriores que vimos. Piaget, en este sentido, comparte con su punto de partida, de fondo, es similar al de Kant o al de Husserl, ¿no? Kant, sin embargo, Piaget rechaza, por ejemplo, las teorías anteriores a Kant, ¿no? Lo que era la teoría empirista de Aristóteles o la teoría innatista de Descartes o del racionalismo moderno, Piaget mismamente la rechaza, ¿no? Viene a decir que él considera que realmente cuando la teoría del conocimiento empieza a pisar un planteamiento de los problemas más ajustado y más en consonancia con lo que después nos confirmarán las ciencias cognitivas, es Kant, ¿no? Y en este sentido, pues Piaget continuamente rechaza el empirismo, rechaza el innatismo y sin embargo parte de Kant, ¿no? Es el planteamiento kantiano que veíamos en la metáfora del pescador, ¿no? De que el conocimiento tiene que ver con las acciones del sujeto que con sus formas a priori o sus estructuras, como dice Piaget, pues se interpreta el mundo, ¿no? ¿Cuál es, o se adapta al mundo, como dirá Piaget? ¿Cuál es la diferencia con Kant? Pues la diferencia con Kant es que Piaget introduce un sujeto que ya no es la conciencia trascendental, sino que es un sujeto vivo, un ser vivo. Un niño es un sujeto de conocimiento, ¿no? Para Piaget. Entonces un niño no solamente lo principal, donde empieza a desarrollar su inteligencia, no es precisamente por la conciencia, porque un niño cuando nace no sabe hablar, no es inconsciente, no tiene conciencia. Hasta los 2 años empieza a aprender a hablar. Entonces, sin embargo, en ese periodo Piaget descubrió que ya era inteligente. ¿Cómo se hace inteligente? Pues con los otros órganos del cuerpo, por ejemplo, con la boca, que todo lo que un niño cuando nace, todo lo que ve lo chupa, ¿no? Porque es el único órgano que tiene ligado a un instinto, ¿no? Que es el instinto de succión, que todo mamífero tiene, si no se muere. Es decir, también Piaget considera que la inteligencia, desde el punto de vista evolutivo, no es una chispa divina que aparece así de la noche, sino que es un desarrollo de los instintos. O sea, la inteligencia surge de la transformación de los instintos, ¿no? Por ejemplo, del instinto de succión que tiene un niño el instinto de succión es para alimentarse, tiene que saber mamar, a veces hay que conducirlo para que aprenda, ¿no? Para que desarrolle ese instinto. Pero un niño después con la boca lo que hace no solamente es mamar, sino que todos los objetos que ve los chupa. ¿Por qué? Dice Pierre, porque es una forma de conocer el mundo. Hay objetos que por casualidad le van a la boca y los chupa, porque en principio cree que va a haber alimento. Cuando no hay alimento, pues a veces los tira, pero a veces si resulta que el chupar le calma pues la espera por la siguiente toma, pues se relaja y entonces empieza el hábito de chupar. El hábito que le produce un placer, pero el niño ya sabe que chupar el dedo no es alimento, pero es otra cosa. Y entonces empieza a distinguir los objetos, unos son lisos, otros rugosos. Lo mismo hace con las manos después, ¿no?
El niño tiende a coger todos los objetos y llevárselos a la boca. Empieza a utilizar las manos, cuando empieza a coordinar los movimientos, empieza a utilizar las manos para coger. ¿Dónde sale esta acción de coger? Dice Piaget, de un instinto. El instinto que tiene un niño es el instinto de prensión, que es innato. Es decir, un niño pequeño, recién nacido, le pones el dedo en la palma de la mano y cierra. Cierra. ¿De dónde viene el instinto? Bueno, pues dice que viene de los chimpancés, que cuando se cogían, los que se cogían a la madre cuando había un peligro, pues se salvaban, entonces transmitieron esto genéticamente. Entonces todos tenemos al nacer el instinto de que si le pones un dedo, cierra. Entonces de ahí sale, diríamos, el hábito o la habilidad de coger los objetos. Los niños, cuando les toca un objeto, pues cierran y lo cogen y lo empiezan a manipular. Las manipulaciones son una transformación de un instinto. No es una creación divina, ni viene del cerebro, porque el cerebro todavía está muy poco desarrollado. El cerebro se irá desarrollando con la coordinación de los movimientos. Hoy sabemos que, por ejemplo, cuando alguien empieza a tocar el piano, pues al principio es torpe, ¿no? ¿Por qué? Porque en el cerebro dicen no tiene todavía, hoy la idea que hay en las ciencias cognitivas, que es la idea que el cerebro es una especie de ordenador, ¿no? Entonces tiene unas rutinas que hay que ir, diríamos, introduciendo pues estas rutinas en el cerebro. Entonces cuando uno empieza a tocar el piano, pues pone el do y los tres dedos aquí y al principio es torpe, pero cuando practica llega un momento que se automatiza y entonces ya un pianista profesional es que ya no piensa ni dónde ponerlo, porque ya es un automatismo cerebral, ¿no? Porque las manos no se pueden entender sin el cerebro, pero en la parte, la parte, eso lo dice Wilson, ¿no? La mano no acaba en la muñeca, como hacen los anatomistas. Nuestra mano tiene una serie de nervios que van por el brazo es una especie de grúa que tiene una mecánica distinta, y los nervios pasan a la médula espinal y van al cerebro. Hay toda una parte del cerebro pues, que está en relación con los movimientos que hacemos, ¿no? De tal manera que si nosotros practicamos, pues llegamos a tener una habilidad de un guitarrista, un profesional, pero es a base de practicar, se van creando rutinas en el cerebro, ¿no? En ese sentido, Piaget dice que toda la inteligencia humana deriva de las habilidades, ¿no? Como decía Heidegger. Es lo mismo, pero la diferencia es que Piaget hizo lo que no hizo Heidegger. Ni desarrolló una teoría del conocimiento con una base experimental. Entonces, esta teoría, pues, supone esto, ¿no? Que todo el conocimiento deriva de un sujeto que tiene que tener cuerpo, es decir, que tiene que tener manos, boca, unos órganos con los que atrapar los objetos. Y de la manipulación de los objetos va conociendo el mundo, ¿no? El conocimiento en principio del mundo es completamente práctico, es inconsciente. Y en ese sentido es en el que podríamos decir cuál es la diferencia entre Piaget y Kant. Bueno, porque Piaget, aquí nosotros utilizamos una metáfora comparándola con la que utilizó Kant, ¿no? Kant dijo que su teoría del conocimiento era un giro copernicano, ¿no? Utilizó la imagen del copernicanismo, es decir, que Kant donde le da la vuelta, donde está, no es la Tierra el Sol que gira en torno a la Tierra, sino que es al revés, ¿no? Este giro que dio Kant. Pues Piaget también admite este giro, ¿no? Copernicano. Por eso le da la razón a Kant. Dice, el conocimiento tiene que tener en cuenta que el sujeto es activo, ¿no? Que no es un sujeto pasivo, como decía Aristóteles, y que se enfrenta al objeto. Pero comparte con Husserl la idea de que no es la metáfora del pescador, es decir, que existen unos objetos que están ahí ya, ¿no? Informes y que se lanzan las formas, ¿no? Sino que allí supone que los objetos son construidos por el sujeto. Es decir, que la interacción entre el sujeto y los objetos es a través de esa interacción que dice Piaget, que es dialéctica, porque el sujeto siempre supone una resistencia, como decía Fichte, es un poco las ideas de Fichte, de la dialéctica, ¿no? Esto es parecido a lo que dice Husserl, ¿no? Que Husserl viene a decir que hay una coordinación, ¿no? Tiene que haber una coordinación. Para entender el conocimiento no se puede
partir solamente de la conciencia o del objeto, sino de la correlación. Esta correlación la admite Piaget. Hay una correlación y es la que explica cómo nosotros tenemos la idea de los objetos o del mundo, ¿no? De nuestra relación con el mundo. Hay una correlación. A diferencia de Fichte, Piaget dice que esa correlación es dialéctica. Que no consiste, como dice Husserl, no basta con describir lo que hacemos, sino que hay que interpretarlo por medio de una construcción, ¿no? Realmente el sujeto construye el mundo con sus manipulaciones y al construir los objetos, se construye también su conciencia, ¿no? Sus ideas. ¿Qué es la conciencia? Para que haya conciencia no es más que el lenguaje. El lenguaje que lo que hace es introducir el conocimiento sensible por medio de símbolos, ¿no? Y de palabras. Bien, entonces la idea, la metáfora que nosotros utilizamos es que Piaget, frente al giro copernicano, lo que añade Piaget es lo que llamaríamos una rectificación kepleriana. Es decir, Kant se centró en la idea de Copérnico, ¿no? A nuestro juicio, Piaget habría que explicarlo más bien de la idea de Kepler, ¿no? En el sentido de que, como sabéis, Kepler dijo frente a Copérnico que tenía razón Copérnico, que el Sol era el centro del sistema solar, pero la Tierra, las órbitas que hacía no eran círculos, eran otra figura matemática, se llama una elipse, aunque era una elipse que se acercaba mucho a un círculo y por eso hubo ese error que cometió Copérnico. Pero Kepler descubre que es una elipse, y una elipse es una figura matemática distinta de un círculo porque no tiene un centro, sino que tiene dos focos. El que no conozca estos conceptos, pues que vaya a Google y ponga ahí elipse y que te lo explican enseguida, son cosas de bachillerato. Una elipse tiene dos focos y Kepler lo que dijo que el Sol no estaba en el centro del sistema solar, sino que estaba en uno de los focos. Y toda la Tierra y todos los planetas giran en torno al Sol por medio de elipses, unas más grandes, otras más pequeñas, ¿no? Y en ese sentido, nosotros decimos que Piaget lo que plantea frente a Kant es que el conocimiento tiene dos focos, no tiene uno solo. Kant creía que el foco del conocimiento era la conciencia, era la mente interior. Ahí sale el conocimiento, según Kant, ¿no? Y la reflexión interior y todo eso. Piaget dice que el conocimiento tiene dos focos, no uno. Uno es la conciencia, que es el lenguaje interior, ¿no? Por el lenguaje tenemos un mundo interior y hablamos con nosotros mismos, eso lo mantiene. Pero dice, pero ese no es el centro en torno al cual gira realmente, el centro de donde sale la racionalidad humana. El otro foco es el cuerpo. Es el cuerpo en el sentido de los órganos de las manos, la boca, los pies, los órganos operatorios del cuerpo, ¿no? Y a decir Piaget. Entonces, y precisamente ahí es donde está el Sol, ¿no? Digamos, como dice Kepler, el Sol está en uno de los focos. Ese, para Piaget, es donde sale el calor, donde está el Sol. Piaget dice que es en el cuerpo donde sale el conocimiento, la inteligencia. La fuente de la inteligencia no es la cabeza, no es la mente, es el cuerpo. Esto es un descubrimiento fundamental y que va contra el idealismo y va contra toda esta filosofía que hoy todavía existe por ahí de decir que la inteligencia está en la mente, o que nosotros en el cerebro o algo así, ¿no? Como muchos dicen, hoy no hablan de mente porque hoy la mente no se sabe muy bien lo que es, dónde está, no se puede observar. Entonces los científicos, estos neurólogos, pues dicen cerebrocentrista, dicen, no, es el cerebro. Tal. Pero no es el cerebro tampoco. El cerebro no es más que un órgano que está en función de los otros órganos del cuerpo. Es decir, no existe el cerebro como una sustancia separada. Esto lo explica muy bien Wilson en el libro de la mano. El cerebro, como saben hoy los biólogos y los evolucionistas, se fue creando, se fue formateando, es decir, como un ordenador que hay que ir formateándolo, añadiéndole pues sistemas operatorios, se fue añadiendo la corteza cerebral a otros sistemas que estaban más relacionados del cerebro, los tres tipos de cerebro, el cerebro más antiguo, que es el que viene pues de los reptiles que tenemos, cerebro reptiliano, que es donde está la hipófisis y todo esto que controla el calor del cuerpo, lo que sea, y luego hay otro cerebro y luego hay la corteza cerebral, ¿no? Que es el más nuevo que aparece, y ese aparece cuando
que se controlan las operaciones lógicas. Entonces, claro, Wilson y todos estos evolucionistas dicen que ese cerebro aparece sobre todo la corteza cerebral con el desarrollo de las manos, con la aparición de una mano y todas las operaciones que permiten, y después con el lenguaje. Pero el lenguaje en su origen habría sido un lenguaje manual. Solamente el lenguaje gutural que tenemos con la laringe, de producir sonidos articulados, que la laringe también es un músculo como las manos. Es decir, lo que hacen las manos es juntar y separar objetos. Esta es la base de las operaciones manuales. La base de las operaciones de la laringe es abrir o cerrar y hacer sonidos más agudos o más graves. Es decir, es operar, es un sistema operatorio como puede, y realmente el lenguaje lo que ocurre es que es una interiorización por medio de la imitación simbólica de símbolos, de palabras, de las cosas, ¿no? Y en ese sentido todo eso es lo que caracteriza a Piaget, ¿no? En primer lugar, que para Piaget el origen del conocimiento de la inteligencia está en las manos. Por eso, cuando estudia a los niños y quiere saber cómo se hace inteligente un niño, pues hay que ver los niños, pues hasta los 2 años no tienen lenguaje, no hablan. Y sin embargo son inteligentes. Un niño antes de los 2 años sabe orientarse en una casa y ir a la cocina sin perderse desde la habitación. ¿Cómo aprende esto? En principio, ¿cómo lo aprende? Porque cuando nace no lo sabe. Cuando empieza a gatear al principio se pierde, empieza a llorar, no sabe dónde está. ¿Cómo sabe orientarse? Antes de los 2 años. Pues claro, que ahí dice que ahí intervienen los desplazamientos, ¿no? El niño tiene que empezar a coordinar los desplazamientos y entender la lógica del espacio por los desplazamientos, cómo ir y volver al mismo sitio, cómo rodear, cómo atajar. Todo esto son movimientos lógicos que fueron estudiados ya por matemáticos franceses como Poincaré, un matemático francés que llegó a pensar un poco esta idea que dice Kant, ¿cómo tenemos la idea de espacio antes de, como una idea a priori? Poincaré dice que la idea de espacio no es a priori, la tenemos, pero no es a priori, es construida por nosotros. ¿Y cómo tenemos la idea de espacio geométrico, ¿no? Espacio lógico, que nos permite, por ejemplo, viajar y saber que para ir a Madrid no tenemos que ir por Barcelona, que eso sería un rodeo, hay que ir por León, que es un atajo, ¿no? Es decir, ¿cómo tenemos esa lógica del espacio que de mayores? Pues la adquirimos según pide antes de los 2 años. Cuando empieza un niño a gatear, empieza a desplazarse, empieza a coordinar los movimientos y cuando el niño sabe ir y volver a un sitio, pues, y sabe atajar, entonces tiene la lógica del espacio, que tiene la forma, como decía este matemático francés, de un grupo algebraico, un grupo de operaciones, una agrupación de las operaciones básicas en álgebra, que se llama un grupo algebraico. En fin, que no tenga estos conceptos de matemáticas, pues el que los tenga lo entenderá perfectamente. No lo voy a explicar aquí porque no podemos, no hay tiempo, ¿no? Pero esto es lo que dice Piaget, ¿no? Que un niño, lo que antes de los 2 años no tiene conciencia y sin embargo ya empieza a ser inteligente. ¿Qué ocurre después? Que cuando empieza a hablar, a los 2 años, ¿cómo habla? Por imitación de sus padres o lo que sea. Aprende a hablar muy rápido también, ¿no? Como le sorprendió a los lingüistas como Chomsky, ¿no? Entonces un niño cuando empieza a hablar, ¿qué hace? Lo que hace es interpretar los objetos como símbolos por palabras. Y entonces empieza a haber un pensamiento que va más allá del mundo puramente orgánico, que de un pensamiento puramente inconsciente, como es hasta los 2 años, el niño al trasladar los objetos por la significación a las palabras, pues empieza a operar con las palabras. Entonces aparece un desarrollo de la inteligencia mucho mayor, porque podemos operar a distancias, ¿no? Podemos hablar de objetos por medio de palabras sin que estén los objetos presentes. Entonces, claro, esto abre la inteligencia humana le abre una dimensión que es por eso se dice que la inteligencia suprema es el lenguaje, o los lenguajes abstractos, matemáticos, es la máxima capacidad de la inteligencia de refinamiento inteligente a la que se llega, ¿no? Porque es con símbolos, con palabras. Pero eso, según Piaget, no surge de un espíritu divino, sino que es una interiorización de la inteligencia manual o corporal a las palabras y a la conciencia, ¿no? Las palabras se desarrolla un lenguaje primero exterior y luego un lenguaje interior. Y en ese sentido, este sería la relación
La que diferencia a Piaget de Kant. Es decir, Piaget interpreta al sujeto no como un sujeto, una conciencia trascendental como Kant, sino como un sujeto biológico, un sujeto que tiene que tener unos órganos para operar con las cosas, un sujeto operatorio que decimos nosotros. Bueno, vamos a dejar esto aquí, el próximo día seguimos.